Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén viendo. Em, Primero que todo quería darles las gracias a Coleya y a Gerardo por organizar este mes la sesión de lectura de Que Viva la Música, que es una gran oportunidad para todos. Y obviamente presentarme, mi nombre es Felipe Gómez, soy profesor de estudios hispanos en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos. Y tengo el gran gusto, el gran placer y la fortuna de estar aquí con Rosario Caicedo, quien ha aceptado generosamente hacer esta conversación para el Club de Lectura. Rosario, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que están, todos y todas que están organizando este club de lectura, y muchísimas gracias, Felipe, por invitarme, y a todas las personas que me han invitado para que podamos tener este diálogo, sea en la noche, sea en la mañana, sea al mediodía. Yo le estaba diciendo a Felipe que una de las cosas afortunadas es que estamos grabando, Felipe está grabando desde Pittsburgh en los Estados Unidos, y yo estoy grabando desde el sitio donde se da Que Viva la Música, desde Cali, porque estoy aquí en Cali desde hace unos 2 días, así que me siento muy contenta y como muy inspirada en cierta forma. Estaba releyendo algunas partes de Que Viva la Música y oyendo esos ruidos que todavía se oyen, y esa música y ese paisaje me hacen sentir muy cerca a lo que Andrés Caicedo trató también de decir en su novela. Ese poema de amor a Cali y de odio a Cali. Sí, sí, qué maravilla que estés ahí en Cali. Además que se nota por la luz que te ilumina y que ilumina el espacio en el que estás, que es un puro sol caleño entrando por la ventana. Además, hace poco se celebró el cumpleaños de Andrés, ¿no? Bueno, digo, se celebró, nosotros lo celebramos todavía eh, hace muy poco, en el mes de septiembre. Y eso pues fue una ocasión más para prepararnos para la lectura de la novela. Em, Rosario, además estás en Cali presentando tu libro, ¿no? Tu libro Mil Pedazos. Y Estoy eso, presentando mi libro Mil Pedazos, sí, para la Feria Internacional del Libro de Cali. Estoy presentando Mil Pedazos, que es mi primer libro completo. Yo he escrito antes, pero este es mi primer libro a la edad de 72 años. Entonces tengo que confesar que me siento orgullosa de qué haberlo podido maravilla. publicar. Sí, qué maravilla. Felicidades, felicidades por esa publicación y mucho éxito con ese libro. Muchísimas Em, gracias. Rosario, claro, cuando Andrés murió en el año 77, acababa de publicarse, y esto pues se ha hecho como un poco una leyenda de esto, el libro de Que Viva la Música, que acababa de publicar em, bueno, lo que era el Ministerio de Cultura, ¿no? Em, Bajo la dirección de Juan Gustavo Cobo Borda, que también recientemente falleció, no hace tanto. Eh, y era, me decías tú, apenas su segundo libro publicado. Exacto. Su segundo libro publicado, sí, como libro, ¿no? Él había Ujú. publicado muchísimos cuentos en periódicos, en revistas literarias, en revistas en otras partes de Sudamérica, y había publicado extensivamente críticas de cine, al punto tal que aquí tengo que citar a Luis Ospina, también fallecido hace 3 años, que él decía que cuando Andrés se mató, los periódicos sacaron, el titular decía: se suicida crítico de cine. No autor, no escritor, sino crítico de cine. Ya para esa época, Andrés se conocía mucho más como crítico de cine
que como autor, pero él primordialmente, aunque le encantaba el cine, él estaba profundamente interesado en que su obra literaria, sus novelas, sus cuentos pudieran ser publicados. Qué interesante. Y pues claro, la novela toma lugar en ese Cali de los años 60 que tú viviste. Y a mí me encantaría que le contaras a los lectores del club lo que recuerdas tú de cómo era Cali en ese momento y cómo se compara con el Cali que encuentras ahora cuando estás regresando. Exactamente, por eso yo regreso a mi ciudad, ¿no? Basado en un cuento de Andrés Caicedo, pero quiero compartir con los lectores y darles de nuevo gracias que estén leyendo, que viva la música. Eso es algo lindo que yo pienso que todo escritor o escritora quiere, ¿no? Cualquier página que un artista literario escribe, lo que quiere es que esa página vuele, que la gente lo lea. Por eso es que se escribe. Y quiero compartir este librito que La para mí, edición original. este es el original. Este fue el que Andrés tuvo en sus manos el día que Andrés se mató. Él alcanzó a ver el libro que Viva la Música, le había llegado el día anterior. Entonces, es muy importante que, es muy histórico, ¿no? El pensar que estos libros, la caja de libros que llegó de Colcultura, la tuvo Andrés en sus manos, la pudo guiar. Yo lo quería compartir con ustedes. Este librito se está deshaciendo. Espero que en algún momento, en alguna parte del mundo, yo pueda dejar mi archivo personal para que las personas interesadas en el escritor Andrés Caicedo puedan ver esto. Este es el libro de Colcultura, terminado de imprimir en 1977. Andrés lo recibió en el 3 de marzo de 1977. Y como este libro se imprimió y Juan Gustavo Cobo Borda, nuestro gran poeta, crítico literario, mecenas de tantas personas, fue el que le publicó este libro. Juan Gustavo hace la introducción de este joven autor al final, en la última parte de la carátula. Entonces yo la quisiera leer Sí, por favor. para que nos vayamos en el tiempo y pensamos en cómo se veía a ese joven autor en 1977 por su editor, porque Juan Gustavo Cobo Borda le editó la novela. Así lo describe Juan Gustavo Cobo Borda Andrés Caicedo. Oirán el ruido caleño. Andrés Caicedo nació en Cali en 1951 y ha tenido a lo largo de su corta vida una obsesión central, el cine. Esto lo ha llevado a animar cineclubs en su ciudad natal, a efectuar crítica de cine en periódicos como Occidente y El Pueblo, a fundar, dirigir y sostener una revista, Ojo al Cine. Además, a escribir guiones para cine y, como si lo anterior no fuera suficiente, a realizar a través de su narrativa de las más originales y renovadoras dentro de la nueva literatura colombiana un homenaje constante al cine. Entre estos textos suyos, semifinalistas en el concurso Imagen de Caracas, incluidos en Obra en Marcha 2, se destacan una novela corta o relato largo que con el título del Atravesado apareció en 1975 y sobre todo esta novela, donde toda la mitología de una generación colombiana que pasa de la música rock a la salsa se transmite en una prosa efervescente y contagiosa. O sea, a mí me gusta mucho esta introducción y verdaderamente es un viaje al pasado y al presente, en cierta forma, capta el pasado y el presente. Claro.
Sí, ¿qué recuerdas tú de esa Cali, Rosario? ¿Qué recuerdo yo de la Cali? Me dices tú de la Cali de la década del 60 y la Cali de la década del 70. Sí, Yo me voy a concentrar un poco en la Cali de la década del 60 porque yo pienso, personalmente pienso que esta novela Andrés la basó mucho en esa Cali del 60, no sí. la Cali, es decir, él hace juegos con las dos décadas, pero me voy a concentrar en la Cali del 60, porque aquí están hablando, María del Carmen Huerta es una adolescente de esa época, de finales del 60, que yo lo viví también. Evidentemente no llevé la vida de María del Carmen Huerta, pero Andrés sabía muy bien lo que eran muchas de las Marías del Carmen Huerta o lo que él construyó de María del Carmen Huerta, el personaje principal de la novela. ¿Qué recuerdo yo de esa Cali? Una Cali profundamente provincial, conservadora y en ningún momento yo le quiero hacer énfasis a esto porque se ha creado también mito a través de que viva la música de esa Cali. Una Cali con unos problemas sociales que los sigue teniendo y que Andrés los observó, los criticó y los plasmó en Que viva la música. Yo personalmente, y esto yo no soy una persona académica, estoy hablando con un académico, con Felipe, pero yo no soy una persona académica, yo amo la literatura, pero no la enseño. Yo personalmente pienso que para mí, cuando yo oigo hablar tanto de que viva la música, una parte que no se le valora tanto es la parte política a que viva la música. Y para mí es una novela muy política, evidentemente artística, literaria, pero él está plasmando lo que está viendo allí, esa segregación cultural, social y económica de las clases sociales en Cali, que se ve todavía perfectamente. Y aquí voy a hacer un tema, la música de esa década del 60. Cali en esa década del 60 en ningún momento era la capital de la salsa. Yo tengo que hacer énfasis en eso porque para mí fue una profunda sorpresa cuando pasaron los años y yo me encuentro con que se está hablando de Cali como la capital de la salsa en general, ¿no? En general. Yo pienso que habían segmentos caleños de gran importancia que oían salsa continuamente cuando yo estaba viviendo allí en los 60, pero esos segmentos caleños estaban profundamente negados por la sociedad que era la sociedad poderosa, es decir, casi prohibidos. La salsa era la salsa, la música de la gente marginada, de la gente pobre, para usar un término marxista, del lumpen y para usar un término racista, de los negros, de la gente de Puerto Tejada. Es decir, no se oía en los clubes, en las fiesticas de 15, en las vespertinas bailables. Para mí, el primer artículo que yo escribí sobre Andrés Caicedo, pedido por mi papá, fue más o menos en 1985-86 y yo me concentré en ese artículo a decir que para mí esa fue la sorpresa más grande cuando yo entré a un club social y me encontré con la salsa, digo yo, en el club campestre, que Mm. era una contradicción en términos, para usar un término, una traducción en inglés. Claro. Entonces, me concentro mucho en eso, ¿no? En cómo Cali se ha reinventado y como siempre sucede en la política, esas clases poderosas cogen para neutralizar lo que es. Aquí estamos oyendo salsa por aquí, si ustedes la alcanzan a oír. Eh, yo estoy en mi hotel en Cali. ¿Qué hacen?
neutralizan esa maravilla de música contestataria de la salsa y se hace de ellos, ¿no? Ahora pues en las fiestas más elegantes se hace la salsa. Entonces, a mí me parece eso muy interesante. Claro. Sí, un proceso, bueno, que hemos visto con todo tipo de música, ¿no? Con el tango, con el vallenato, con la champeta, que empieza como de una manera muy marginal, como dices tú, mal vista por la clase social alta y después se termina reabsorbiendo. Y bueno, en la novela eh, la división social está muy marcada y la pone en términos del norte y el sur, Andrés, y es solamente a partir del momento en el que pasa al sur que empieza a escuchar la protagonista esta música y después, bueno, hay esa escena la caseta panamericana en 1971, que parece ser como ese inicio de ese mito que tú estás mencionando, ¿no? Ese primer instante durante la Feria de Cali en el que Richie Ray y Bobby Cruz hacen ese concierto y que se vuelve como una escena de culto para los amantes de la salsa y que le empieza a dar ese nombre de capital de la salsa a Cali. Exactamente. Es interesante, cada vez que yo vengo a Cali, y tengo que yo decir que yo hace 3 años no venía a Cali, ¿no? Es el tiempo más largo que yo me he pasado sin venir a mi ciudad, Por porque la yo vivo pandemia. exactamente por la pandemia, hace yo 50 años que vivo fuera de Cali, pero como yo digo, nunca la he dejado. Yo vivo en Estados Unidos como Felipe, cercanos, pero no tan cercanos. Eh, pero yo lo que yo tengo que decir es que viniendo a Cali veo como en el 2022 esas divisiones de clase social de norte y sur se han hecho tan supremamente amplias y mucho más complejas, ¿no? Mucho más complejas, porque cuando Andrés escribió Que viva la música, el sur que él describe no es el sur de ahora. Una vez más, así como las clases dominantes se apropian de música, las clases dominantes también se apropiaron del sur de Cali, ¿no? Que era la parte popular, ahora es a donde uno encuentra estas cantidades de mansiones, hasta los narcotraficantes principales, los Rodríguez hicieron sus casas allá, ¿no? O sea que es muy interesante ver toda esa, diría yo, esa tensión social que se sigue viviendo. Que lo Eh, vimos además muy fuerte precisamente en los años en los que no pudiste viajar con el paro exactamente. y allí una de las cosas interesantes que pasó fue la manera en que la figura y la simbología de Andrés como que volvió a emerger precisamente durante el paro, ¿no? Y veíamos estos afiches, claro, de la linterna que aparecían, pero además carteles del pueblo de Cali rechaza, siguiendo un poco el La modelo parodia, exacto de lo que aparece en tantas, la novela. tantas parodias que se han dado sobre ese cartel, Sí, ¿no? sí. Que es hermosísimo. La otra cosa que yo iba a decir es cada vez que yo vengo a Cali, yo me encuentro con amigos. Yo nunca he perdido, gracias a la vida, gracias a Dios, nunca he perdido la conexión con amigos que yo tengo. Yo tengo 72 años y yo tengo amigos desde que yo estaba chiquitica y todavía nos seguimos viendo y nos seguimos hablando. Y la otra cosa es de que esos amigos me siguen contando anécdotas de Andrés, porque muchos de esos amigos míos conocieron a Andrés.
Y por ejemplo, hablando de que viva la música, estaba hablando con una amiga queridísima mía, a quien Andrés conocía, porque vivía al pie mío. Yo la llamo vecinita, porque cuando yo regresé, yo me casé muy joven y me fui a vivir en 1970 a Barranca Bermeja, en Colombia. Y regresé en el 71 y me situé en un apartamentico diminuto de la Avenida Sexta, que se oye tanto en la novela, y Ujú. Andrés me visitaba mucho antes de irse para el cineclub. El cineclub de Andrés fue fundado en abril de 1971 y yo estaba viviendo, evidentemente, yo llegué a los meses después de la fundación e iba mucho al cineclub. Pero esta amiga mía veía a Andrés continuamente venir a mi apartamentico pequeñito, era un estudio. Y Andrés los conocía y sabían que eran muy amigos. Pues me cuenta mi amiga Amparito, me reuní con ella en Bogotá y me dice, Rosarito, ¿qué te parece que su esposo Jaime y yo nos estábamos acordando que el día que Andrés se mató, lo vimos a él en Los Turcos, el famoso restaurante turco donde él siempre iba a almorzar? ¿Y qué estaba haciendo Andrés en Los Turcos? Él estaba pues deambulando, ¿no? Él estaba deambulando en Los Turcos en ese momento. No encontró a Patricia Restrepo en su apartamento, su novia, entonces empezó a buscarla en Los Turcos o por la avenida Sexta, etcétera. Pero llegó a Los Turcos y vio a Jaime y Amparito que estaban comiendo allí y se les acercó. Andrés tenía muy buenos modales. Andrés siempre era un niño de buenos modales, un muchacho de buenos modales. Lo veo siempre como un muchacho. Y se les acercó, los saludó y les dijo, les mostró el libro. O sea, él llevaba el libro. Él acababa de venir de la casa de mis papás de almorzar y les había mostrado el libro y les dijo, ¿qué les parece? Se acordó de los nombres de ellos, Jaime y Amparo, que me acaban de publicar mi nuevo libro, y se los muestra. Y no se queda a almorzar, ellos se dan cuenta de eso, que no se siente en una mesa, mira alrededor y vuelve a salir y les dice adiós con su libro. Pero fue algo muy interesante que me hubiera contado eso, porque ve uno ese orgullo de Andrés de tener el libro en la mano, ¿no? Y de mostrárselo a unas personas que no eran amigas íntimas de él, de saludarlos y de decirles, aquí lo pude conseguir, aquí tengo este libro. Entonces me llenó de mucha alegría esa anécdota. Claro, qué maravilla. Ese libro, además que, bueno, hubo una cantidad de problemas por los que casi no se alcanza a publicar, incluyendo, bueno, en el club sé que alguien ha circulado esta carta que le enviaron a Juan Gustavo Coborda de la imprenta, eh, De la diciendo que imprenta se Canal, negaban. de la imprenta Canal, es supremamente interesante eso, ¿no? Esa Ajá. carta la descubrió por alguna razón. Yo vine a saber de esa carta décadas después, gracias al mejor archivista de sus propios papeles, Luis Ospina, que un día la encontró en alguna parte, bueno, por internet o por algo, y me la mandó. Y a mí, yo estaba en medio, cuando me la mandó Luis, de todo un conflicto literario. Yo no lo llamo familiar porque no es un conflicto familiar, es un conflicto literario sobre la censura a las cartas de Andrés Caicedo, que eso Ujú. también fue otra lucha que se tuvo que hacer para que las cartas se publicaran. Entre paréntesis, aquí les quiero mostrar. Este es uno de los volúmenes, el primer volumen de correspondencia, que salió exactamente hace 2 años, en el 2020. En medio de la pandemia salieron los dos libros, que fue una gran alegría para todas las personas y todos los grupos que luchamos tanto para que se publicaran. Pero
esa carta que Luis descubre y que ustedes la han leído por lo que me dice Felipe, es una carta profundamente significativa de la Cali y de la Colombia, tal vez, que yo he estado escribiendo. La Colombia del Sagrado Corazón de Jesús, la Colombia en donde una persona jefe de la imprenta, él no era ni siquiera el jefe de la editorial, él era el jefe de la imprenta donde había mandado Juan Gustavo Cobo Borda a imprimir este librito. Y aquí se dice, yo me fijé muy bien, que se terminó de escribir este libro, se terminó de imprimir en los talleres de impresa limitada en el mes de febrero de 1977. Por lo tanto, que yo sepa, la imprenta se dice impresa. A lo mejor Juan Gustavo, él no se acordaba cuando yo lo entrevisté sobre esto, qué había hecho él para que este libro se pudiera publicar. Pero ustedes han leído la carta. En la carta este señor escribe muy respetuosamente diciendo que por favor le den consejo porque básicamente pues el libro que le ha mandado a publicar va contra todos los valores de la sociedad colombiana prácticamente. No la tengo a mi mano, por lo tanto solamente me puedo acordar de esas palabras tan aterradoramente inquisitorias, ¿no? Inquisitorias. Andrés Sí. siempre hablaba de que él vivía en la casa de la Inquisición. Y cuando yo entrevisté a Juan Gustavo Cobo Borda, después de que supe de la carta, yo lo que le quería preguntar era si él se acordaba vagamente de la carta y me dijo algo así como que no se acordaba muy bien, que a lo mejor la había tirado a la basura, que le había importado un comino. Pero a mí lo que me preocupaba era de saber si Andrés había sabido sobre esa carta. Y Juan Gustavo Cobo Borda me dijo que no, que evidentemente él ni siquiera había hecho nada. Pero eso muestra mucho como una descripción volcánica, claro, como que hubiera sucedido algo que iba a acabar con la sociedad, de que este señor pensara que esta novela fuera tan supremamente peligrosa. Claro, y solo me hace pensar a mí, bueno, era la época no solamente del Frente Nacional, ¿cierto? En el que se alternaba el poder, el Partido Liberal con el Partido Conservador y bueno, eh, con ese tipo de moral del que tú estás describiendo, sino que además en el cine que tanto le gustaba a Andrés y con el Cine Club de Cali que estabas mencionando, que era el que quedaba ahí en el Teatro San Fernando, ¿cierto? Eh, Había un comité de censura, ¿no? El gobierno había puesto un comité de censura que básicamente hacía ese trabajo que estaba haciendo esta persona en la imprenta, que era decir, esta película atenta contra los valores sociales y entonces no se puede mostrar, o sí se puede mostrar, que era una de las grandes funciones, supongo, del cineclub, era lograr de alguna manera mostrar películas que en otros lugares no se podían ver fácilmente. Exactamente. Exactamente. Y aquí quisiera hacer la alusión, Felipe, las personas que nos están oyendo, a lo mejor la gran mayoría son jóvenes, me atrevo a decir que a lo mejor es eso. Ellos no se pueden recordar porque ya estamos en la época en que uno hace un clic, como digo yo, y uno puede ver el Ciudadano Kane en cualquier parte del computador. Andrés tuvo que cruzar el Atlántico, como digo yo, para ver el Ciudadano Kane, ¿no? Es decir, cuando Andrés tiene esa visita hacia Los Ángeles tan supremamente dolorosa para él, cuando él trata de vender los guiones, lo que me dijo a mí era que él había podido, a pesar de todo, ver el Ciudadano Kane. Es decir, él viajó y se sintió contento de pensar que había podido ver el Ciudadano Kane. Entonces, imagínate lo que era en esa época el poder fundar un cineclub y empezarlo con un ciclo de Godard, hablándonos de alguien que ya se acaba de morir también, ¿no? También, sí. Estoy casi segura, no tengo aquí mi libro del Cineclub de Cali, pero él empezó con un ciclo de Godard. Que me corrija
que me corrijan todos los académicos, pero estoy casi segura que allí empezó el Cine Club. Qué bien. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre eso, porque también sospecho precisamente lo que estabas diciendo, que muchas de las personas que están leyendo la novela ahora no necesariamente saben sobre esto. Tú estabas viviendo en Los Ángeles, No, no, perdona, estaba viviendo en Houston. en Estaba Houston, viviendo en perdón, Houston, sí. sí. Y Andrés viajó a estar contigo y también con la misión que tenía de vender unos guiones al director de cine Roger Corman, que era uno de sus directores preferidos de películas de serie B, de De terror. serie B, de serie de terror, serie B, Y exacto. Andrés escribía guiones, ¿cierto? Y de hecho, bueno, Carlos Mayolo eh, estuvo trabajando con él dirigiendo una película que no se terminó y que pudimos ver fragmentos gracias precisamente al documental que hizo Luis Ospina. Y también tanto Luis como Carlos hicieron películas que se basaban en guiones de Andrés o en cuentos de Exacto. Andrés. Cuentos de eh, Andrés o en ideas de Andrés. Exactamente. Entonces, y bueno, y películas en las que Andrés también cumplía alguna función. Entonces, su interés en el cine no era solamente el de la crítica que ya habíamos mencionado, sino también tenía un interés por los guiones, por la dirección, etcétera. Y entonces él viajó y estaba escribiendo la novela que iba a la música en esa época, ¿cierto? Todavía. Si él empieza, es que todo lo que tú estás mencionando empieza a abrir como un abanico, ¿no? Sobre la producción de Andrés en esa época. Andrés en 1900, yo me voy para los Estados Unidos, originalmente por solamente 3 años. Yo salgo para los Estados Unidos en 1972 Mm. y originalmente me pensaba quedar solamente 3 años. Yo me casé muy joven con mi ex esposo ahora. Me casé a los 20 años y mi ex esposo es médico y se fue a hacer su especialización en psiquiatría a Houston. Y yo era muy consciente de que yo no me iba a vivir a los Estados Unidos de por vida, hablando de lo que es la juventud y los sueños de juventud. Yo era muy política desde chiquita, como decía mi papá, y yo le dije a Sergio, mi esposo, yo quiero al menos quedarme solamente 3 años porque yo quiero regresar para ver cuando la revolución triunfe en Colombia. Así le dije yo a él a los 3 años. 3 años, 3 años límite y aquí tenemos que regresar a trabajar por la revolución. Pues imagínense más o menos todos los años que han pasado. Pero Andrés me empieza a escribir inmediatamente yo llego y él empieza a considerar aprovechar que yo estoy allí y él irse a vender unos guiones de cine a Los Ángeles. Evidentemente una idea, si nos ponemos a pensar ahora, completamente delirante, ¿no? Delirante. El delirio, el delirio. El delirio, el deseo de salir de esa calabozo, el deseo también de soñar que puede ser posible, eso también todo el mundo tiene, ese yin y ese yang, puedo estar delirante, pero a lo mejor esto se puede dar. Y cuáles eran los planes que él tenía, en cierta forma motivados también por sus amigos que estaban muy jóvenes y que también estaban pensando que a lo mejor eso se podía dar, que era ir a vender los guiones a Roger Corman. Andrés no hablaba inglés, leía inglés, pero no hablaba inglés. O lo entendía, le entendía mucho por el cine, ¿no? Por el cine. Él aprendió mucho inglés viendo cine. Y me llega a Houston en 1973, mayo de 1973,
con guiones que se supone que yo, que no llevaba un año en los Estados Unidos, iba a traducir para vendérselos a Roger Corman, se añade más jugo para ese delirio, imagínense ustedes. Pero yo me doy cuenta, era muy joven, pero yo me doy cuenta y pues yo más o menos pensaba, Dios mío, Hollywood, vender cine allí, pero Andrés me decía, Roger Corman a lo mejor me puede recibir. Y me dijo, Rosarito, con un diccionario y conmigo al lado vamos a poder traducir estos guiones. Y yo me senté con el diccionario y con Andrés al lado, de mayo a julio, tal vez le trabajábamos 10 horas diarias, 8, 10 horas diarias. Yo consultaba con una gran amiga mía, que me hice muy amiga de ella, norteamericana, que vivía en el mismo sitio de la universidad donde nosotros estábamos viviendo, y ella me ayudaba medio a corregir, y yo me acuerdo que Alice me volteaba a mirar como diciendo, Dios mío de mi corazón, ¿qué estás haciendo? Pero pues muy educada me decía, tienes que corregir, o sea que pasamos horas enteras. Y se tradujeron los guiones. Y yo me vine para Colombia a visitar a mis papás. Yo tenía mucha mamitis, como se decía en esa época, nunca había salido de Colombia, nunca había salido en un avión cruzando el Atlántico. Y Andrés se va para Los Ángeles con unas conexiones que Luis Ospina le había dado, porque Luis se acababa de graduar de la Escuela de Cine de Berkeley, o sea que Luis tenía conexiones y todo, y Andrés se va con unos pocos nombres. Y el resto es historia, porque, para traducirlo como se dice en inglés, le va pésimamente, no puede hacer absolutamente nada con ellos, se empieza a sentir profundamente mal, las cartas lo muestran, pero Andrés utiliza ese tiempo con muy poquito dinero, porque pues mis papás no le podían mandar mucho dinero, con muy poquito dinero se mete en un cuarto a vivir en Alvarado Street. Yo cuando fui a Los Ángeles muchos años después me fui a ver Alvarado Street, y pues eso es como vivir en una zona bastante peligrosa. Y empieza a escribir. Él se dedica a tratar de vender los guiones, a escribir y a ver cine, y a darse cuenta que sus planes le están fallando. Y empieza en las cartas que Andrés escribe, la primera carta en la que menciona que está escribiendo que viva la música es desde Los Ángeles, y se la menciona a Hernando Guerrero, su gran amigo Hernando Guerrero, el fundador de Ciudad Solar, que le dio la primera casa fuera de casa a Andrés, y a su gran amigo Alfonso Echeverri. Él empieza a decir, estoy empezando a escribir una novela, un cuento, empieza por un cuento y después cambia a novela, que se llama Que viva la música. Y yo les quiero mostrar, para quienes estén leyendo Que viva la música, él cuando termina Que viva la música en Colombia, el alter ego de Andrés evidentemente es María del Carmen Huerta, pero si ustedes tienen el final de Que viva la música, ustedes van a ver ¿La discografía? No, antes de eso. no solamente la discografía. Él firma el final, y esto es con un guiño que le hace a James Joyce, a quien adoraba. María del Carmen Huerta, así lo termina de firmar, María del Carmen Huerta, entre paréntesis, A.C, Andrés Caicedo, Los Ángeles, Cali, marzo 1973, diciembre 1974. Andrés llega a mi casa en mayo de 1973. Él me habla de que está concibiendo una novela
y me menciona a ese personaje de María del Carmen. No me dice que se va a llamar María del Carmen, pero me habla de eso. O sea, uno puede ver la cronología de esa creación en las cartas de Andrés y en lo importante que fue ese tiempo en Los Ángeles. Allí él se dedicó a escribir las primeras partes de la novela. Claro, al tiempo que veía todo el cine que no podía Que no haber podía visto ver, que en no podía. Cali. Se metía pepas, los uppers, los famosos uppers, para no tener que dormir y seguir viendo cine todo el tiempo. Y no Y regresar a ese cuarto aterrador de Alvarado Street. esa, un poco de esa historia que nos estás contando, además, se convirtió en una película, ¿no? Con Jorge Navas, recientemente, que, bueno, está ganando varios premios en esta época. Docenas de premios. Yo cada vez Sí, que sí, me sí. manda algo, hay docenas de premios ha ganado la película que Jorge empezó a hacer en el 2017, estamos al 2022 y evidentemente le tocó toda la pandemia, todo este tipo de cosas. Es interesante que cuando se presentó la película en el Festival de Cartagena, en Colombia, en el 2020, el festival abre con la película de Andrés Caicedo, de Jorge Navas sobre Andrés Caicedo, Balada para Niños Muertos, y el festival se cierra, inmediatamente se proyecta la primera película. Muy caicediano eso, ¿no? Muy gótico. La pandemia se declara una vez que esa película se ha presentado y se cierra y todo el mundo trata de irse, ¿no? Todo Ah, el mundo trata de irse. qué maravilla. Bueno, y Jorge, claro, Jorge además es alguien que ha trabajado los textos de Andrés en el pasado, ¿cierto? Usamos en una publicación que hicimos hace unos años un fotograma de su película, Calabozo, ¿no? Que está basada en los cuentos de Andrés y que, bueno, yo creo que ahora es más fácil conseguirla con el internet de lo que era antes con la cinta VHS. De pronto se pueda conseguir para las personas del club que están interesados en ver un poco estas extensiones del trabajo de Andrés en el cine, por ejemplo. Ya que estás mencionando el final de la novela, y yo tengo la edición de Plaza de Janés que también están leyendo algunas personas del club. No tengo la suerte de tener esa edición original, pero también gracias a lo que mencionaste, ¿cierto? Sex Parral, que publicó recientemente no solamente las cartas, sino también la novela que dio la música, que bueno, fue la primera vez después de mucho tiempo que hubo una edición nueva de que iba la música. Y al final la discografía, claro, la música es súper importante y la persona que firma la discografía de la novela es Rosario Wurlitzer, ¿cierto? Wurlitzer. Y ese Rosario yo me imagino que tiene algo que ver contigo y el Wurlitzer es obviamente el nombre de una de las casas que producían las rocolas, ¿no? Los Exactamente, Wurlitzer. Eh, exactamente. Es interesante que tú menciones eso, Felipe, porque cuando Andrés me dio a leer partes del manuscrito y todo, pero él me daba detalles de la novela y me dijo, allí vas a estar tú mencionada, pero brevemente. Pues la brevedad fue que le puso a una señora de apellido, a una mujer, diría yo, de apellido Wurlitzer, le puso Rosario, ¿me entiendes? Me imagino yo que allí es a donde estoy yo mencionada. En vez de tener una bibliografía, este libro tiene una discografía. Y se supone exactamente. que Rosario Wurlitzer eh, la haya organizado. Sí. Y bueno, otra cosa que quería preguntarte, o bueno, que tocáramos un poquito, porque sé que hay algunas personas del club que también lo han pensado, lo han preguntado,
es la película que se hizo hace unos años basada en la novela en que dio la música, ¿cierto? Y pues se hizo una gran fanfarria y luego la película como que pasó un poco al olvido. Una película basada en la novela que no pretendía ser tampoco una versión muy fiel, pero ¿qué recuerdas tú de esa película y qué le dirías a las personas del club que puedan tener interés en tal vez mirar esa película? Mira, personalmente, y esto lo digo yo, entre gustos no hay disgustos, ¿no es así? Es decir, yo pienso que todos tenemos el derecho de decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sin insultos, sin absolutamente nada, eso es parte de la libertad de expresión. Yo personalmente no estuve de acuerdo con que se hiciera una película de Que Viva la Música, porque yo confiaba muchísimo y continúo confiando en una persona que sabía muchísimo de cine, que era un gran director y que sabía muchísimo sobre la obra de Andrés Caicedo, que era Luis Ospina. Cuando se le presentó a la familia esta posibilidad de que se hiciera Que Viva la Música, yo inmediatamente quise consultar con Luis Ospina, yo personalmente. Era amiga personal de él y yo podía llamarlo y decirle, y evidentemente por el teléfono tuvimos una larga conversación y Luis me dijo lo que él pensaba, que era lo que yo pensaba, es decir, una vez más, no soy cinematógrafa, me encanta el cine, pero yo no concebía, yo no me imaginaba cómo una película de Que Viva la Música iba a poder funcionar. Especialmente, dije yo, cómo van a mostrar la música de Que Viva la Música. Es decir, aquí tenemos cantidades de músicas de los Stones, aquí de canciones de los Stones, aquí tenemos cantidades de canciones de Richie Ray, de Bobby Cruz. ¿Cómo es posible que esta compañía vaya a poder sacar eso? Yo soy un poco conocedora porque me gusta el cine, sé lo difícil que es el poder tener esos derechos. Me dijeron, como si yo no tuviera idea de dónde estoy parada, que eso iba a ser así de fácil como tú y yo estamos hablando en estos momentos. Evidentemente yo no lo creí, se lo dije a Luis y Luis me dijo, Rosario, yo no estoy de acuerdo. Y pues Luis era cinematógrafo, era gran conocedor de cine, yo le creo a Luis, decir, uno va donde los expertos. Las otras personas encargadas de la herencia literaria de Andrés Caicedo, las otras dos hermanas de Andrés Caicedo, estuvieron de acuerdo, se firmó el contrato y personalmente yo en ningún momento pensé, leyendo ese guión que a mí me mandaban, que de allí pudiera salir algo bueno, para usar las palabras de Luis Ospina, que era muy bayuno en muchas cosas, era que Cali, me dijo, Rosario, uno sabe cómo va a estar el almuerzo cuando uno prueba el desayuno, queriendo decir que si el guión no se ve muy bien, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Entonces, eso siempre se me quedó. Luis era una persona que le salían unas cosas tan profundas con palabras tan simples. Y evidentemente la película salió. Evidentemente yo estuve criticando continuamente lo que a mí me mandaban y en la familia en la que yo crecí, la crítica, la disensión no es permitida o no era permitida. Entonces, el que yo pudiera disentir, como dijo Andrés Caicedo una vez sobre su familia, así como en el mayo del 68 se hablaba de prohibido prohibir, en nuestra familia el lema del mayo del 68 era prohibido disentir. La disensión era algo, esos juegos de palabras que los unió tanto a Luis como a Andrés. La disensión no se tomó bien y pues yo estaba disintiendo, la película se hizo
admiro muchísimo el trabajo de Carlos Moreno. Yo admiro profundamente personas que se dedican a hacer cine, así las películas sean malas, porque me imagino lo que es eso, y Carlos Moreno es un gran director, pero personalmente en esta película no creo que fue algo que a mí me gustó y que parece que a la gran mayoría no le gustó, porque no logró ni siquiera un pequeñito grupo de fans que la llevara a algo. Bueno, y además gracias por traer tanto a Luis, que obviamente es uno de los responsables de que podamos leer la obra de Andrés, porque fue una de las personas que más invirtió su tiempo y su esfuerzo en darla a conocer, en publicarla cuando nadie creía en ella. Eh, Incluso diría las traducciones que se han hecho a otras lenguas, estábamos hablando de una traducción al cine, pero las traducciones que se han hecho a otras lenguas que también parecían labores muy difíciles, imposibles, después de leer la novela, es imaginarse cómo eso funcionaría en otra cultura, en donde no hubiera la familiaridad con la salsa, por ejemplo, eh, pero se ha hecho de manera bastante exitosa. Recientemente traducciones al inglés y al francés, pero también se han dado otras al italiano, al alemán, etc. Al portugués, al finlandés. Qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, que siga creciendo y que se siga dando a conocer la obra de Andrés por todas partes. Em, Pues Rosario, te quiero agradecer muchísimo la gran generosidad de que hayas hablado con nosotros y con todos los lectores del club, las lectoras, los lectores durante tanto tiempo, mientras estás viajando y con tantas cosas. Em, y pues, no sé, ¿quieres decirle algo, alguna última cosa a las personas que nos escuchan antes de irse? ¿Quieres sugerirles algo sobre la obra de Andrés o maneras de conectarse un poco con un poco más, si les ha surgido el interés con lo que él dejó? Pues yo en primer lugar quiero volver a reiterar mi gran agradecimiento por este tiempo y porque ustedes de donde estén oyendo, que estén interesados en lo que es verdaderamente una novela que define lo que es una buena literatura. La buena literatura continúa leyéndose a través de las generaciones. Para mí esa es la definición de la buena literatura. Se producen libros constantemente todos los días de nuestras vidas. Algunos de esos libros perdurarán y perseverarán. Este libro, Que viva la música, ha durado y perseverado a pesar de que nunca nadie se imaginó, ni siquiera Andrés, que no era una persona arrogante en ningún momento, pero que él sabía, como siempre me decía, lo único que yo sé hacer bien, Rosarito, es escribir. Es lo único que yo sé hacer usando mis manos, porque era tan torpe como tú no te imaginas, como Jerry Lewis. Por eso le encantaba tanto Jerry Lewis, el alter ego de Jerry Lewis, el profesor chiflado, todo eso. Él le encantaba imaginarse. Él siempre decía, mira, yo me siento como Jerry Lewis. Él no podía, él destruía todo, él no sabía ni siquiera cómo echarle tinta a un, Dios mío, no es esferográfico, es que ya no existen prácticamente, a un estilógrafo. Él no sabía lo que era, siempre manchaba todo. Entonces, por eso Por eso termina con un reguero de tinta. termina con un reguero de tinta, porque él Ujú. sabía exactamente lo que era y dejó de escribir con estilógrafo. Yo tal vez soy la persona de más edad aquí. Nosotros escribíamos con estilógrafo en esa época y para Andrés era un gran problema hasta que pudo tener sus esferográficos. Los quiero dejar al final de Que viva la música.
hay lo que llamo yo un manifiesto, yo lo llamo el manifiesto. Muchos de esos apartes de ese manifiesto, no todo, estaban en el diario de Andrés. Ese diario se desapareció, no se sabe exactamente qué se hizo, pero yo recuerdo muchos de esos consejos que da el escritor Andrés Caicedo al lector, o María del Carmen al lector, su alter ego, son apartes de diarios de Andrés, que los pone entre una descripción y otra. Ya que estoy yo aquí en Cali, quiero despedirme con una de esas descripciones que Andrés hace al final de su manifiesto, que a mí personalmente me parecen hermosas. Es un pequeño párrafo. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, por favor, sí. O sea, que estoy leyendo este librito y la letrica chiquitica, chiquitica, o sea que me cuesta trabajo. Dice lo siguiente, aquí está María del Carmen antes de que riegue todo y riegue toda la tinta por el tintero. Dice lo siguiente: cantan los pájaros y a los árboles que lejos están de aquí al otro lado del río, los imagino meciéndose en cada crepúsculo. Luego me imagino que cada hoja produce el sonido atarbán de las trompetas, que es el llamado de la selva, la que ya me picó con su embrujo. Sé que soy pionera, exploradora única, y algún día, a mi pesar, sacaré la teoría de que el libro miente, el cine agota, quemen los ambos, no dejen sino música. Si voy para allá, es que para allá vamos. Vivimos el momento de más significado en la historia de la humanidad y es primera vez que se ha exigido tanto de los culimbos. Mi opinión modesta, viéndoles las caras, las bocas de las ojeras, es que ellos, mis amigos, han cumplido. Somos la nota melosa que gimió el violín. Se relan del bugalú y mira ahora qué. Esto es parte, es la casi 3 páginas antes, 2 páginas antes de que cierre la novela. Y me parece algo hermoso. Yo estoy oyendo esos sonidos de los árboles, yo estoy oyendo al río que me queda muy cerca, entonces quería leer ese aparte. Muchas gracias, Rosario, y gracias por todo el trabajo que has estado haciendo estos años por difundir la obra de Andrés, porque haya, como dices tú, Andrés Caicedo en todas partes, que siga habiendo Andrés Caicedo en todas partes, y mucha suerte con el resto de tu viaje y con el libro y la difusión de tu publicación. Un abrazo fuerte. Muchas gracias Felipe, y gracias a todos los lectores de Que Viva la Música. Muchas gracias.